Buenos días a todos en este precioso día de otoño que nos ha salido en Madrid y bienvenidos a un nuevo seminario de la Oficina de la Mujer del CENIO. Quiero dar una bienvenida especial a todos los que nos acompañáis desde fuera. Entre ellos tenemos a los amigos del CENIO, que es nuestro programa de filantropía. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Isabel López de Silanes, soy científica en el CENIO y también la coordinadora de la Oficina de la Mujer. Esta oficina se creó en el 2012 por nuestra directora María Blasco con el fin de concienciar sobre las desigualdades de género que existen en ciencia e intentar, por supuesto, corregirlas. Y, entre otras cosas, organizamos estos seminarios mensuales con ponentes del nivel de la que tenemos hoy que nos sirven de inspiración para generar este cambio. Hoy contamos con una ponente de altísimo nivel, la presidenta europea de Merck Healthcare, Marieta Jiménez. Muchísimas gracias, Marieta, por aceptar nuestra invitación. Marieta es licenciada en farmacia por la Universidad de Salamanca. Cuenta con una experiencia de más de 20 años en multinacionales farmacéuticas tales como AstraZeneca, Wyeth y Lilly, en las que ha ocupado diferentes posiciones en las áreas de ventas, marketing, desarrollo de negocio y business excellence. En 2014 se incorporó a Merck. Su pensamiento estratégico le ha llevado a liderar con éxito procesos de desarrollo de negocio, digitalización y transformación cultural en compañías que operan en entornos altamente regulados. Esta visión se ha enriquecido con su experiencia en Suecia, donde fue directora general de Merck, lo que ha contribuido a reforzar su foco en la innovación. Su compromiso decidido por la igualdad de género le ha llevado también a liderar la plataforma Closing Gap, que hoy creo que vamos a oír bastante sobre ella, en la que se han incorporado otras 10 grandes empresas con el objetivo de calcular el coste de oportunidad que supone no contar con el talento femenino en España y, por supuesto, llevar a cabo recomendaciones y acciones para garantizar esta igualdad. Marieta, además, es miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Sociedad y Empresa Responsable, SERES, y del Consejo Asesor del Alumni de la Universidad de Salamanca. El título de la charla que va a presentar hoy es El potencial de la mujer como fuente de crecimiento y líder del proceso de transformación social. Marieta, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Y muchísimas gracias, ¿no?, a María y a la Oficina de la Mujer en Ciencia del CENIO por invitarme, ¿no? Para mí es un honor estar aquí. Yo creo que has hecho una presentación muy completa de mi currículum. Quizás solamente añadir algo que es más desconocido, pero yo creo que hoy en el foro en el que estamos es importante. Yo quería ser científica, ¿no? Al final yo quería dedicarme a la investigación y estudié farmacia. Y de hecho, ¿no?, cuando terminé la carrera en Salamanca me quedé en la universidad investigando, ¿no? Y llegué a presentar mi tesina, ¿no?, en aquel momento, ¿no?, en mi generación existían las tesinas, ¿no? Y me vine a Madrid con la intención de trabajar en investigación y empecé en la industria farmacéutica en la parte de investigación, ¿no? Estuve 3 años haciendo investigación, más desarrollo y temas de estudios clínicos. Pero bueno, al final, ¿no?, la vida te lleva por caminos diferentes y bueno, pues empecé mi carrera, ¿no?, en la parte más estratégica y de desarrollo comercial y bueno, pues aquí estoy, ¿no?, hoy en esta responsabilidad en la que llevo desde el mes de enero, en una situación complicada, ¿no?, porque liderar Europa, en concreto, ¿no?, en nuestro caso, ¿no?, nuestra estructura europea son 32 países, ¿no?, en una situación virtual como la que hemos tenido este año, ¿no?, con la pandemia, ¿no?, y con el COVID, pues está siendo desde luego un reto y lleno de aprendizajes, ¿no? Yo creo que todos hemos aprendido mucho este año de lo que significa trabajar virtualmente, ¿no?, y el ser capaz de conectar y de liderar, ¿no?, desde la distancia y desde el mundo virtual.
Yo quería, ¿no?, centrar un poco, ¿no?, mi charla de hoy, que voy a procurar, ¿no?, que no sean más de 25 o 30 minutos, para que luego tengamos 30 minutos de diálogo, ¿no?, y que al final es lo interesante, ¿no?, y lo que enriquece las discusiones. A mí me gustaría un poco, ¿no?, compartir, enfocar sobre todo sobre cuál es el rol, ¿no?, que nosotros vemos de la mujer como generadora de crecimiento, ¿no?, y liderando en muchos de los casos, ¿no?, la transformación social, ¿no?, y las nuevas tendencias, ¿no?, que tenemos, ¿no?, que enfocar, ¿no?, de aquí a los próximos años. Y quizá empezar, ¿no?, hablando por el momento actual, ¿no?, qué es lo que ha pasado durante esta crisis que hemos vivido, ¿no?, estos ya 8 meses largos que llevamos del impacto, ¿no?, de la pandemia, y compartir un poco nuestro punto de vista, ¿no? Yo creo que fundamentalmente, ¿no?, ha habido dos ángulos claves. Por supuesto, uno ha sido todo lo relacionado, ¿no?, con la salud, ¿no?, y la enorme crisis sanitaria que hemos tenido, no solamente a nivel español, ¿no?, es algo a nivel mundial. Y bueno, pues si vemos, ¿no?, yo ahora que estoy en Europa, la verdad es que la situación en muchos de los países, ¿no?, como Francia, Inglaterra, Italia, Bélgica, la situación ha sido también dramática, ¿no?, en el número de casos y en lo que esto ha supuesto, ¿no?, como reto para los sistemas sanitarios. El segundo ángulo fundamental es la repercusión económica. Ya hemos empezado a ver, ¿no?, cómo claramente las caídas trimestre tras trimestre en el PIB de muchos de los países. Pero hay un aspecto que quizá no se ha hablado mucho durante esta crisis, y es que, ¿no?, cuando analizas los datos nuevamente puedes ver claramente cómo en esta crisis también tenemos claramente destacado el rostro de la mujer, ¿no? Y fundamentalmente en los siguientes aspectos, ¿no? Cuando analizas la parte del empleo y vemos un poco, ¿no?, lo que ha pasado con la situación de los empleados, ¿no?, y las empleadas, a pesar de que hay más mujeres empleadas, hay más mujeres que hombres en España, seguimos estando por debajo las mujeres en las cifras de ocupación. Y cuando analizas lo que ha pasado en la pandemia, han sido más las mujeres que han perdido sus puestos de trabajo. Y en estos meses, en estos 8 meses que llevamos de crisis, hemos vuelto a niveles de empleo, del empleo femenino, hemos retrocedido 3 años y estamos a niveles de principios del año 2017. Con lo cual, no es que se haya parado, ¿no?, la incorporación de la mujer al mundo laboral, ¿no?, la tendencia positiva que llevábamos, es que hemos retrocedido 3 años. Esto es algo que hay que ser conscientes, ¿no?, y tomar conciencia de que está ocurriendo. Hay otro aspecto, ¿no?, también que ha sido importante durante todos estos meses de confinamiento, y ha sido el reparto del tiempo de la mujer en el hogar, ¿no? Y nuevamente las mujeres han vuelto a cargar con el mayor peso, ¿no?, en las tareas que tienen que ver con el cuidado a los hijos, o las tareas del hogar, o el cuidado a familiares, etcétera, ¿no? Y ahí se ha vuelto a ver claramente la desigualdad, ¿no? Se ha acelerado de nuevo esa brecha. Y el último, ¿no?, y quizá el ámbito científico incluso, ¿no? Yo creo que, por supuesto, hemos visto un montón de mujeres, ¿no?, participando y liderando proyectos y estudios de investigación, y yo creo que, ¿no?, en el CENIO sois un claro ejemplo de esto. Pero cuando revisas, ¿no?, ¿no?, los datos, y ves los editores de las revistas académicas, vuelven a observar diferencias significativas en el número de artículos recibidos de hombres y de mujeres durante todos estos meses, ¿no? Con lo cual, el COVID lo que ha venido a hacer, si cabe, es un poco acelerar y poner de manifiesto otra vez de nuevo las brechas que ya existían antes de la pandemia. Por eso me parece que es importante que, evidentemente, ahora, ¿no?, todo el mundo habla de los datos de salud, todo el mundo habla del impacto en la economía, pero no deberíamos olvidar que ¿no?, todos los años de progresión de las mujeres en recuperación de derechos fundamentales
no retrocedamos, ¿no? Si hablamos un poco de Closing Gap es al final, ¿no?, un clúster de empresas que nos unimos hace 2 años un poco para poner números y para analizar desde una perspectiva económica cuál es el coste de oportunidad que estamos dejando, ¿no?, de aprovechar como sociedad por no haber sido capaces de tener en cuenta todo el potencial del talento femenino. ¿Y cómo surge esta idea, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta plataforma de Closing Gap? Surge inspirado en un programa que Merck, ¿no?, mi empresa, tenía a nivel internacional. Nosotros somos una empresa alemana, somos de origen alemán y tenemos más de 350 años de historia, ¿no? Llevamos muchísimos años, ¿no?, trabajando y desarrollando productos y soluciones, ¿no?, que mejoren la vida de las personas. Y hace unos años, en el 2014, nuestra CEO mundial, que es española también y que quizá muchos de vosotros conocéis, Belén Garijo, ella inició esta iniciativa Healthy Women, Healthy Economy en colaboración, ¿no?, con el foro internacional, sobre todo, ¿no?, en Asia-Pacífico, para ayudar a las mujeres a tener un mejor estado de salud, y si las mujeres tenían un mejor estado de salud, podían incorporarse también al mundo laboral, ¿no? Estamos hablando de países en una situación tremendamente desfavorecida, ¿no? Hablamos de países de Asia y también de países de África, con lo cual el programa tenía fundamentalmente un foco en la salud y en mejorar la salud de las mujeres, ¿no?, en estos países desfavorecidos. Basados en esta idea y trayéndolo un poco a nuestra realidad, donde en España al final no tenemos esas situaciones de desigualdad en lo que se refiere a la situación básica de salud, ¿no?, de las mujeres, decidimos ponerle un poco más de foco en lo que tenía que ver con la economía, ¿no? Al final, ¿qué es lo que pasaba en España, ¿no?, cuando analizábamos los datos y inspirados en informes, ¿no?, que había ya publicados, ¿no?, muchos datos, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo, ¿no?, que seguramente muchos de vosotros conocéis y leéis, ¿no?, porque se publica todos los años, el informe McKinsey sobre la situación de las mujeres. Empezamos a identificar que había muchas brechas, más allá de las brechas evidentes, ¿no?, que puede ser la brecha laboral, ¿no?, o la brecha en conciliación, o la brecha salarial, ¿no?, que son brechas muy conocidas. Pensamos, ¿no?, que había muchas más brechas, quizá menos conocidas, y que merecía la pena analizar desde un punto de vista cuantitativo, ver realmente cuáles eran esas brechas, cuál era el impacto que estaban generando, pero siempre desde el ámbito económico, ¿no?, porque nuestra hipótesis de trabajo, cuando nosotros creamos el Cluster Closing Gap, era que al final incorporar a la mujer, ¿no?, y poner a la mujer en condiciones de igualdad a todos los niveles, en el ámbito laboral, en el ámbito de la vida en el hogar, en todos los ámbitos, significaba una sociedad más próspera y un mayor crecimiento económico. Esa era nuestra hipótesis, con lo cual empezamos, ¿no?, junto con las empresas que veis aquí. Somos empresas, 12 empresas, cada una de un sector, empresas todas importantes, ¿no?, que al final juntas sumamos 1 millón de empleados a nivel mundial. Nos parecía que la fuerza transformadora que podía tener el asociarnos podía significar que realmente pudiéramos generar algo de impacto, y cada empresa participa haciéndose cargo del estudio de una de las brechas en profundidad. Nosotros, como era evidente, ¿no?, Merck, elegimos la brecha en salud, Mapfre la brecha en pensiones, Mau la brecha en el ocio, Vodafone la brecha digital, Repsol la brecha en conciliación, el grupo, ¿no?, de la ONCE o el grupo Bankia o L'Oréal, BMW, después veremos, ¿no?, todas las brechas para no entrar en detalle, pero bueno, veis también Amelia y veis Acreat, ¿no? Todos juntos, ¿no?, queríamos asociar esfuerzos para fundamentalmente asumir estos 3 enfoques estratégicos, ¿no?, para nosotros. El primer eje fundamental era generar conocimiento y debate, ¿no? Queríamos realmente analizar desde una perspectiva, desde una óptica económica,
cuál era el coste de oportunidad que tendría, ¿no? O que tiene para la economía y para la sociedad las distintas brechas de género. El segundo eje estratégico para nosotros era la innovación, ¿no? Queríamos ser realmente fuente de innovación en materia de iniciativas vinculadas al ámbito de la economía y mujer. Y el tercer eje era la transformación, ¿no? Convertirnos realmente en un motor, en un acelerador de transformación social y económica a través de la colaboración privada en este caso, porque las OCE somos empresas privadas, pero también abriéndonos y teniendo diálogos con la parte pública, ¿no? Al final una sociedad se transforma cuando todas las partes se involucran y para nosotros, ¿no? Desde esta iniciativa que viene del ámbito privado sería absolutamente excepcional y maravilloso tener la colaboración también pública y de otras instituciones, ¿no? de cualquier ámbito. ¿Por qué no? Nosotros creemos y defendemos que en Closing Gap que la mujer como catalizadora del crecimiento, ¿no? que ese ha sido un poco nuestro, ¿no? objetivo desde el inicio. Si me permitís, no voy a entrar en detalle, ¿no? porque hemos publicado ya 9 informes. Aquí tenéis todos los informes que hemos publicado, pero sí que me gustaría compartir algún pequeño dato, ¿no? de algunos de ellos. Como os decía, ¿no? hemos publicado el informe en salud, el informe conciliación, en pensiones, en ocio, el informe en la brecha digital, la brecha de empleo, la brecha de movilidad y la brecha en turismo, ¿no? Como veis, algunas de las brechas no tan evidentes, ¿no? o que al menos no son tan conocidas. Y nos parecía importante, ¿no? todo ese abanico de brechas que observábamos, que al final, y se ha visto, ¿no? a través de todos los informes, están o al final, ¿no? van repercutiendo y van generando y acelerando y poniendo en evidencia algunas de las brechas tan evidentes como puede ser la brecha salarial, ¿no? o la brecha en pensiones, por ejemplo, o la brecha en el empleo o la brecha en conciliación, ¿no? Esta es la brecha que publicamos, ¿no? Que lideró Price en este caso, ¿no? la brecha en el empleo, y se ve, a ver, yo creo que voy a bajar esto para que, así, ¿no? se ve claramente si fuéramos capaces, ¿no? de aumentar la igualdad de género en lo que tiene que ver con el empleo, es decir, que hubiera el mismo número de mujeres, ¿no? y las mismas responsabilidades, ¿no? y contribuyeran las mujeres de la misma manera al empleo como los hombres, estaríamos generando 16 puntos del PIB. Y bueno, y podéis ver debajo, ¿no? algunos de los datos en concreto, ¿no? Todavía por cada 10 mujeres ocupadas en España hay 12 hombres. Todavía, ¿no? sigue la tasa de empleo a tiempo parcial es 3 veces más alta en el caso de las mujeres que de los hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay un montón de datos interesantes y os invito a leer el informe. Otros de los informes, el segundo informe es el informe que tiene que ver con la conciliación, que en este caso, ¿no? lo lideró Repsol. Lo mismo, ¿no? cuando analizamos los datos, claramente, ¿no? observamos que si fuéramos capaces de generar un reparto igualitario en las tareas domésticas, el PIB podría aumentar 9 puntos, ¿no? Vemos cómo las mujeres dedican 2 horas y cuarto más de tiempo que los hombres a las tareas domésticas, y como si no existiera esa brecha de género, esto podría aportar un montón de millones de euros, ¿no? a nuestro PIB. Nuevamente, ¿no? nos salía en el informe cómo las mujeres cogen más excedencias y más jornadas a tiempo parcial. Si vamos al informe de las pensiones, bueno, yo creo que este informe quizá es el más ¿no? es conocido por todos. Al final lo que ¿no? se vuelve a ver es como esta situación de la mujer, ¿no? con peores salarios, más jornadas a tiempo parcial, menos tiempo de cotización, etcétera, etcétera, al final acaba repercutiendo en que cuando la mujer llega a la edad de jubilación tiene menores pensiones, ¿no? Está en una situación peor, ¿no? que los hombres. Si vamos al informe de salud y solo, ¿no?
un par de datos del informe de salud. Aquí, ¿no? Uno de los datos que nos salía ¿no? Era un dato positivo en el sentido que las mujeres, ¿no? Parece que vivimos 4 años más que los hombres, pero cuando analizas el estado de salud claramente era mucho peor y con una peor calidad de vida. Cuando analizabas un poco las causas, muchas de ellas tenían relación con lo que hemos visto, ¿no? en otros informes, ¿no? Con esa mayor dedicación de las mujeres al cuidado de los hijos y de los familiares, con más situaciones de estrés, de depresión, de ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y la parte de la natalidad, ¿no? Otro dato también muy importante. Bueno, en España estamos uno de los países con menor número de nacimientos por habitantes, ¿no? Y a causa de esa baja natalidad, al final hemos perdido, ¿no? Por no haber puesto medidas hace años, ¿no? Cuando empezamos a ver que la tasa de natalidad bajaba, hemos perdido, ¿no? Casi 1.2 millones de habitantes, que si hubieran nacido, ¿no? Y si hubieran estado trabajando y si hubieran estado contribuyendo al sistema, hubiéramos podido generar, ¿no? Casi de 31.000 millones de euros, 3 puntos del PIB. Si vamos al informe del ocio, ¿no? que era otra brecha bastante desconocida, nos volvía a salir un poco lo mismo, ¿no? Cuando analizas el tiempo de ocio que tenemos las mujeres cuando lo comparas, ¿no? Con el tiempo de ocio de los hombres, ¿no? Pues ahí veis el dato, ¿no? 11 millones de horas diarias de ocio menos, ¿no? Tenemos las mujeres que los hombres, ¿no? Y si pudiéramos profesionalizar todas esas horas de ocio, ¿no? O dedicarlas a hacer cualquier otra actividad, esto estaría generando también crecimiento económico y estaría contribuyendo de una manera positiva, ¿no? al PIB. Y el último informe, ¿no? que presentamos, perdón, el penúltimo es el de turismo, aquí lo veis también, ¿no? Las mujeres, evidentemente, ¿no? En relación al nivel de ocupación que tenemos, ¿no? En posiciones de responsabilidad en las empresas, ¿no? Que no voy a daros datos porque hay muchos informes que hablan del porcentaje de mujeres directivas, etcétera, etcétera. Pues lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de turismo, 1/3 menos, ¿no? Las mujeres españolas realizan 1/3 de los viajes de negocios y lo mismo, ¿no? Si fuéramos capaces de tener igualdad también en la parte de turismo, ¿cuánto estaría generando eso a la economía? Otra brecha muy interesante fue la brecha digital, ¿no? Donde analizamos también la presencia de las mujeres, ¿no? En el ámbito STEM y qué pasaría si esa presencia fuera igualitaria. Y lo mismo, ¿no? Vemos claramente ¿no? el porcentaje o el impacto que tendría en la economía. Estos informes, como veis, todos ellos, ¿no? Todos los 7 informes que hemos visto hasta ahora, ponían o ponen de manifiesto la brecha, ¿no? El gap que tenemos y cuánto estamos dejando de perder, ¿no? En términos económicos por no haber tenido una situación de igualdad entre mujeres y hombres, como habéis visto, en un montón de aspectos. Sin embargo, tuvimos 2 informes de los que llevamos publicados, de los 9. Ha habido 2 informes interesantes que daban, ¿no? Que apuntaban otra tendencia, y ha sido por el informe de movilidad. Y cuando analizamos el informe de movilidad, lo que vimos es que no solamente que no había brecha, sino que la mujer estaba liderando el proceso de cambio hacia una movilidad más sostenible y compartida. Es decir, cuando hablamos del futuro y cuando vemos, ¿no? Las nuevas tendencias, la mujer aquí está liderando de manera positiva esas brechas, ¿no? Y hacen mayor uso de la movilidad compartida, tienen mayor concienciación medioambiental, ¿no? Planifican mejor sus desplazamientos, están también liderando o son un role model, ¿no? para los jóvenes y están, ¿no? De alguna manera actuando de modelos de cómo tiene que ser una movilidad más sostenible y más compartida.
Y bueno, y luego, pues ya veis, ¿no? También las mujeres generamos, ¿no?, menos emisiones de CO2, reciclamos más, etcétera, etcétera. Muy interesante, ¿no? De manera, ¿no?, que si fuéramos capaces de cerrar las brechas, ¿no?, que hemos visto, las otras 7 brechas anteriores, ¿no?, y generar crecimiento económico y además, de alguna manera, apalancarnos, ¿no?, en cómo la mujer está siendo realmente capaz de liderar la transformación, ¿no?, y el movimiento hacia la sostenibilidad, realmente, ¿no?, estaríamos en una situación claramente mucho mejor como sociedad, ¿no? Y lo mismo nos pasó cuando analizamos el consumo. También aquí la mujer nuevamente aparece como líder, ¿no?, con un consumo mucho más responsable, mucho más con comportamientos sostenibles, haciendo un mayor uso de los canales digitales y, ¿no?, y haciendo, ¿no?, una mayor comparación de los precios de los productos y de los servicios. Con lo cual, un poco, ¿no?, para cerrar este capítulo, 9 informes, ¿no?, que llevamos publicados que ponen claramente de manifiesto las brechas que todavía persisten, como si fuéramos capaces de cerrar esas brechas y poner soluciones, seríamos capaces de crecer el PIB, ¿no?, en un momento tan dramático como este, donde, ¿no?, estamos perdiendo claramente, ¿no?, los datos del segundo trimestre y del tercer trimestre son bastante preocupantes, ¿no?, en lo que se refiere al descenso del PIB, ¿no?, y a la economía. Con lo cual, si fuéramos capaces, ¿no?, de cerrar esas brechas, esto estaría teniendo claramente una repercusión positiva en el crecimiento económico. Y cómo, si además, ¿no?, tuviéramos en cuenta cómo la mujer está liderando, ¿no?, esto, ¿no?, de que tanto hablamos, ¿no?, de los ODS, del cambio, de la transformación, de la sostenibilidad, de hacia dónde tenemos que caminar como sociedad, claramente, ¿no?, tenemos que hacerlo sin duda teniendo a la mujer como un vector principal y acelerador de este cambio. Nosotros, ¿no?, desde Closing Gap, al final, además, ¿no?, de publicar estos informes, también estamos trabajando en otros ámbitos, ¿no?, como yo decía al principio. Queremos cambiar las cosas desde dentro, ¿no?, porque al final uno tiene que liderar desde el ejemplo. Y por eso, ¿no?, decidimos, trabajamos juntos, las 12 empresas que formamos la plataforma, para acordar acuerdos internos, acuerdos Closing Gap y acuerdos sociales para asegurar que estábamos actuando como modelos, ¿no? Y desde la parte interna ha habido muchas cosas que cada compañía estamos haciendo dentro para asegurar que realmente, ¿no?, somos modelo de igualdad, y aquí veis algunos ejemplos. También, ¿no?, acabamos de publicar un toolkit de buenas prácticas, ¿no?, que ha sido un trabajo de todos los equipos de recursos humanos de todas las empresas para que al final podamos, ¿no?, inspirarnos los unos en los otros. Acabamos de iniciar un proyecto de mentoring cruzado, de manera que tendremos mujeres procedentes de otras compañías poniendo en común experiencias ¿no?, y cruzándonos para mejorar las prácticas de unas empresas a otras. Y, por supuesto, ¿no?, tenemos acuerdos sociales y estamos haciendo, ¿no?, eventos y acciones de sensibilización conjunta, como este que podéis ver, ¿no?, que hicimos hace poco, ¿no?, Antonio Huertas, el responsable mundial de Mafre, y yo en la Universidad, ¿no?, de San Telmo, en Sevilla. Y bueno, los próximos pasos, seguiremos publicando informes. Aquí podéis ver, ¿no?, los próximos. El próximo será en enero, la brecha en el medio rural, un estudio que realmente, ¿no?, tenemos muchas ganas de verlo. Lo está haciendo Bankia en colaboración con la Universidad de Granada, y realmente tenemos mucho interés en ver los datos, porque esta es una brecha también bastante desconocida. Estaremos publicando en febrero un índice global de Closing Gap, Women and Economy. Queríamos, ¿no?, tener una especie de índice para que al final todas las empresas que quieran puedan, ¿no?, aplicárselo y ver en qué condiciones están con respecto a temas de mujer y economía. Publicaremos, ¿no?, el Grupo Social 11 publicará la brecha en discapacidad en abril, que también
¿no? Es otra brecha que tenemos también mucha ilusión por ver, y el Grupo 11 está haciendo un trabajo estupendo. Publicaremos la brecha en la notoriedad pública en junio, y en noviembre, ¿no?, volveremos a tener, ¿no?, cada año hacemos un summit para un poco poner en conjunto todas las acciones bueno, que estamos haciendo. Tuvimos el summit la semana pasada, ¿no?, y ¿no?, dimos nuestros premios anuales Closing Gap, y tuvimos, ¿no?, el placer, ¿no?, de dárselo a María Blasco. Yo creo que María es un ejemplo claro, ¿no?, pues en su trayectoria y, ¿no?, vinculada a la innovación y a la ciencia, en cómo ella está promoviendo, ¿no?, la igualdad de oportunidades, y para nosotros, ¿no?, en España es un lujo contar con personas como María liderando ¿no?, esta lucha. Tuvimos también a Augusto López, por su trayectoria profesional también vinculada a la generación de conocimiento económico, y a Rosa María Calaf, también muy conocida, ¿no?, por todo su trabajo en la transformación social hacia la igualdad de oportunidades. Así que bueno, con esto un poco termino, ¿no?, con estos resumen de lo que, ¿no?, la manera en la que nosotros entendemos, ¿no?, desde Closing Gap, por qué es tan importante, ¿no?, seguir trabajando y defendiendo cómo la mujer todavía necesita encontrar ¿no?, realmente su potencial para poder contribuir al crecimiento y al desarrollo de esta sociedad. Todavía existen y persisten diferencias en España, y necesitamos seguir poniéndoles datos y haciéndolas visibles. La recuperación económica claramente pasa por un liderazgo y por aprovechar todo el talento femenino, sin ninguna duda. Y el camino, ¿no?, hacia esa transformación social es una tarea de todos. Al final, cuantos más seamos, ¿no?, ayudando y promoviendo e impulsando, realmente estaremos más cerca de conseguirlo, ¿no? Yo siempre, ¿no?, soy optimista con este camino hacia la igualdad, ¿no?, y hacia poner a la mujer ¿no?, al nivel de contribución que tiene que estar. Si leemos los informes, ¿no?, y el informe de McKinsey al que hacía referencia, ¿no?, McKinsey dice en sus informes que al ritmo que vamos tardaremos, ¿no?, casi 200 años en conseguir una igualdad real, y yo quiero creer que no van a ser tantos años. Me gustaría verlo, ¿no?, o al menos me gustaría que mis hijas lo vieran. Así que nada, yo creo que con esto, ¿no?, es un poco lo que quería contaros, y ahora pues abierta a que dialoguemos y a que hablemos. Muchísimas gracias, Marieta. Enhorabuena por esta iniciativa, la iniciativa de Closing Gap, que yo creo que es muy buena porque cuantificáis y esto es fundamental para poder llevar a cabo cambios y el haberos asociados a empresas tan importantes. Así que estos informes que emitís están disponibles en vuestra página, en la página web de Closing Gap. Exacto, sí. Muy bien. Están en la página web, o sea, cualquiera, ¿no?, puede entrar Closing Gap y ¿no?, los tenéis disponibles. Bueno, pues nada, ahora abrimos turno de preguntas. Por aquí veo una, Eva González, que es investigadora del CENIO. Eva, adelante. Bueno, en primer lugar, ¿no?, como dice Isabel, felicitarte, bueno, por comunicarnos esta iniciativa, que yo creo que es fundamental, ¿no?, porque yo creo que el primer paso para solucionar un problema es reconocer que existe, y estos informes con datos objetivos yo creo que son muy útiles al respecto, ¿no? O sea que estoy muy contenta de ver una iniciativa semejante. Y como pregunta, me gustaría un poco saber, a nivel del sector privado, qué tipo de acciones se están llevando dentro de estas empresas tan representativas de nuestra sociedad. Una veo claramente, ¿no? Closing Gap es una iniciativa perfecta, pero sí por curiosidad, dentro de las empresas se tiene en cuenta algún paso concreto para ir cerrando estas brechas a nivel privado. Sí, a ver, un poco como te decía, ¿no? Desde la parte interna de las empresas, y esto es algo, ¿no?, que
nosotros nos hemos preocupado mucho, ¿no?, de discutir entre nosotros, ¿no?, para asegurar que cada una estábamos tomando medidas, ¿no? Entonces, yo te diría que hay muchas, ¿no? Desde temas de conciliación, ¿no?, que ya existían, ahora se han adelantado, ¿no?, ahora se han acelerado, evidentemente, ¿no?, con esta situación. Pero temas de mentoring y de ayuda, ¿no?, a incorporación de mujeres, ¿no?, que han estado en bajas maternales prolongadas, ¿no?, y que necesitan, ¿no?, de volver a entrenarse, ¿no?, para seguir acelerando su carrera profesional. Planes de igualdad, yo creo que todas las empresas tenemos planes de igualdad. Por supuesto, ¿no?, temas ¿no?, en algunas empresas de aceleración de la incorporación de mujeres, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿no?, si hablo de Merck, durante los últimos 2 años el 78% de las contrataciones han sido mujeres, ¿no? Y vemos un poco el comité ejecutivo, en los últimos 3 años hemos pasado, ¿no?, de tener, ¿no?, un 20% de mujeres en el comité ejecutivo a tener hoy más de un 50%, ¿no? Creo que ya está en... Yo dejé, ¿no?, hace ya un año, ¿no?, la Dirección General de Merck, pero siguen, ¿no?, en eso, ¿no? Entonces, acabamos de publicar, como os decíamos, el toolkit de buenas prácticas de todas las empresas, que yo recomiendo que lo veáis porque está accesible y podéis encontrar muchos ejemplos de lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, ¿no? Desde Merck, Bankia, Mapfre, etcétera, etcétera. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Eva. Tenemos otra pregunta en la directora del CENIO, María Blasco. Adelante, María. Hola, Marieta, de nuevo. Muchas gracias por el seminario y por los datos, que yo creo que son muy, muy elocuentes. Lo que quería preguntarte era cuáles son los siguientes informes que tenéis en mente, o si se puede comentar alguno. Sí. Por ejemplo, en innovación, no sé, ahí supongo que también hay las mismas diferencias y que también el que hubiera igualdad de hombres y mujeres también aumentaría mucho los rendimientos, ¿no? Si puedes comentar algo sobre el futuro. Mira, es una pregunta muy buena, María. O sea, los próximos informes que tenemos, ¿no?, son los que os decía un poco, ¿no? El informe en rural, ¿vale? El de la brecha rural, el de discapacidad, el de presencia pública y el siguiente, educación, ¿vale? Estos son los que nos faltan, ¿no? Porque nuestro compromiso era un informe por empresa, ¿no? Y éramos 12 empresas. Ahora estamos, ¿no?, pensando, ¿no?, y estamos en un momento de buscar colaboraciones. Entonces, no tenemos un informe de innovación. A mí me encantaría hacer un informe de innovación y a lo mejor el CENIO puede ser, ¿no?, un organismo colaborador para hacer un informe, por ejemplo, ¿no?, en innovación. O sea que yo creo que, ¿no?, nosotros estamos abiertos a ese tipo de colaboraciones, María, y quizá podamos hablarlo. En innovación no tenemos ningún informe. Bien, gracias. Me parece una propuesta interesante. Sí. Muy bien. Marieta, te quería preguntar también cómo normalizáis los datos, porque cada empresa tiene un modo de cuantificar estos cambios, o hay una oficina liderando. Exacto, tenemos una oficina, ¿no?, que lleva la oficina técnica, y luego hemos contado para los informes con analistas financieros internacionales, AFI, que sabéis que, ¿no?, que es una empresa de mucho prestigio y quizá, ¿no?, los más expertos que tenemos, ¿no?, a nivel no solo español, ¿no?, también europeo, sobre datos financieros. O sea que los hemos hecho con analistas financieros internacionales. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? Si no, bueno, no veo a nadie más que quiera preguntar. Y bueno, ya simplemente despedirnos, darle las gracias a Marieta, la enhorabuena por esta iniciativa tan fantástica que están llevando a cabo. Gracias a todos los que habéis participado. Hemos estado conectadas 84 personas y bueno, también quería anunciar que de manera excepcional esta semana vamos a tener otro seminario. Tendremos a Pepa Bueno este jueves a las 11:30, en la cual estáis todos invitados. Por supuesto, tú también, Marieta. Te esperamos en este seminario.
Y bueno, gracias a todos y hasta este jueves, quien quiera. Muy bien, muchas gracias, un placer. Hasta luego, Marieta, Hasta luego, gracias. chao, chao.